La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Ricardo Vanegas, él es asambleísta por el movimiento Pachacutic e interpelante de Freddy Carrión, el defensor del pueblo. Doctor Vanegas, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, gracias por la entrevista. Gracias por su tiempo, asambleísta. ¿Cómo evalúa usted este segundo día en el marco del juicio político, segundo día de comparecencias en el marco del juicio político al defensor del pueblo? Yo creo que ha sido muy positiva la participación de los testigos y de las pruebas que ha aportado en este juicio político. El día viernes pasado, a base del interrogatorio que realizaba, pudimos entender y conocer que habían $47,000 en el departamento que pertenece al doctor Falconi y que en ese sitio había antes estado el doctor Carrión y la que es en aquella época directora del INEM. Luego, el día de hoy, atendiendo la excusa que presentó Falconi, de no acercarse porque él decía que no puede declarar porque es un testigo protegido, y tomando en cuenta el escrito de comparecencia que hizo el doctor Carrión a la comisión, en la que él advierte que el día 13 de mayo recibió la visita en las oficinas de la Defensoría del Pueblo del doctor Falconi y de su pareja, la directora del INEM de aquella época, me vi en la necesidad de pedirle al presidente de la Comisión de Fiscalización que me permita exhibir varios videos. En esos videos se podía observar que efectivamente lo señalado por el doctor Carrión era cierto, que ellos habían tenido una reunión previa el día 13 de mayo, cuando se ve el ingreso de el doctor Falconi, la pareja de él y de un tercer individuo, al que no sabemos todavía quién es, y que al día 14 de mayo ese tercer individuo vuelve a ir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Y finalmente se dan los hechos el día 15 de mayo. Es el doctor Carrión quien señala que la esposa o la mujer del doctor Falconi le pide que intervenga como veedor en un proceso para la obtención de un permiso o una licencia para una empresa china. Y uno va atando cabos, ¿no? La Policía Nacional nos habló de los $47,000, eso el país no lo sabía, recién nos pudimos enterar por el inicio de este juicio político. Y también pudimos enterar que el doctor Falconi es considerado un testigo protegido. Pero la pregunta vamos por partes, doctor Vanegas. Permítame, ¿qué prueba esto en el marco del juicio político en contra del defensor del pueblo, esta relación que usted nos hace, esta visita previa, este pedido de la esposa del exministro de Salud que terminó siendo la agredida aquella noche y madrugada por el defensor del pueblo? Digo, ¿qué prueba todo esto que nos cuenta en el marco de este juicio político en contra de Freddy Carrión, acusado de incumplimiento de funciones? Prueba casualmente que ha habido de por medio el pedido de estas personas para que el defensor del pueblo realice una gestión de veeduría en un proceso para la obtención de una licencia. Prueba además que en el sitio donde estaban todos reunidos había la cantidad de dinero que llega a la suma de $47,000. Entonces, un funcionario público no tiene por qué reunirse con terceros en una reunión donde hay dinero. Y luego lo que tenemos que nosotros lograr determinar es si ya en el momento de la reunión hubo algún malentendido, un mal reparto. No lo sabemos todavía. Vamos a llegar allá. Pero evidentemente sí se demuestra
que hay incumplimiento de funciones porque el doctor Carrión además se trasladó en un carro de la institución, con un chofer de la institución y con su custodia policial en razón de su cargo, rompiendo el estado de excepción. Hay otras cosas que se van a ir probando durante estos próximos días y que ya ustedes podrán ir observando una vez que nosotros actuemos las pruebas. En este caso cae bien este adagio popular que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Seguramente en las relaciones entre el defensor del pueblo Freddy Carrión, hoy detenido y acusado de presunto abuso sexual por la vía penal, y en el marco de un juicio político por incumplimiento de funciones, se van a encontrar una serie de relaciones, implicaciones con otras personas, pero si no nos ceñimos al tema por el cual ha sido motivo del juicio político, pues esto probablemente no se va a lograr probar, doctor Vanegas. Perdóneme, nosotros hemos llamado al doctor Carrión por juicio político en incumplimiento. Hemos anunciado a los testigos, hemos anunciado las pruebas, y lo que se está haciendo en este momento es actuar esas pruebas y tomar las versiones de los testigos. Nosotros sabíamos hacia dónde estamos yendo, y lo que ustedes están haciendo ahora públicamente es conocer lo que se está probando. Mientras tanto, ustedes no podían conocer. Es la demostración de que el defensor del pueblo sostuvo una reunión previa para atender un pedido que no corresponde a la Defensoría del Pueblo, y de que por medio hubo una cantidad de dinero. Y luego vino la bronca, hubo el rompimiento del estado de excepción, hubo la utilización de vehículos del Estado, personal de la Defensoría del Pueblo que lo trasladó, y la custodia policial. Van a irse presentando otros hechos que no me puedo adelantar, pero que ustedes lo van a ir viendo, porque los documentos que se van a mostrar son parte del expediente que se sigue en la Comisión de Fiscalización. Pero si ya se está ventilando el juicio político, deberíamos conocer los ecuatorianos qué más han encontrado alrededor del defensor del pueblo Freddy Carrión. Es que no le puedo todavía anunciar eso porque las pruebas no están actuadas. Entonces debemos permitir que las pruebas se actúen para que el pueblo ecuatoriano pueda enterarse. Todo eso va a seguir recogiendo elementos de juicio que van a determinar que efectivamente el doctor Freddy Carrión ha incumplido su función. En el marco de este juicio político, ¿qué otras comparecencias restan en los días que quedan de plazo para que las pruebas de cargo y de descargo se exhiban, doctor Vanegas? ¿A quién más ha convocado usted a comparecer, o el resto de colegas suyos legisladores que están frente al juicio político? A ver, yo he pedido que comparezcan los funcionarios del centro de detención cárcel número 4, donde se encuentra el doctor Carrión. Voy a demostrar que efectivamente el doctor Carrión, desde ese centro penitenciario, no tuvo acceso al internet y a las computadoras. Sin embargo, cuando hubo la noticia de que desde ahí se envió la resolución 032, a través de la cual el doctor Carrión cesó en sus funciones a la doctora Rovira y designó a la doctora Tejada, y se prolongó en una licencia desde el día 18 de junio, tomando del internet la resolución 032, voy a demostrar, digo, que eso no lo hizo él, que él, a través de una autorización verbal, autorizó a sus abogados, que no son parte de la institución de Defensoría del Pueblo, para que ellos, utilizando el correo electrónico del doctor Carrión y la firma electrónica de él, den disposiciones sin ser funcionarios públicos. ¿Cómo lo voy a demostrar? Porque tengo el oficio o la carta manuscrita, suscrita por el mismo doctor Carrión, que me hizo llegar ante el requerimiento que yo hice a las direcciones de la cárcel, que me justifiquen por qué le habían proporcionado una computadora y un internet. Faltan también por declarar personal de la
Defensoría del Pueblo, específicamente el conductor del vehículo que trasladó al doctor Carrión el día 13 de mayo y ayer del día 16 de mayo. Doctor Vanegas, ¿puede repetir esta parte? ¿Puede repetir esta parte porque hay interrupción en la velocidad del internet? No se le pudo escuchar. ¿Qué es lo que le va a consultar, por favor, al chofer de la Defensoría del Pueblo? Que él manejó el carro de la institución el día 15 de mayo y que el día 16 de mayo, en horas de la madrugada, también condujo el vehículo del lugar donde se encontraba el departamento del doctor Falconi hasta la Defensoría del Pueblo. Y con eso se comprueba que efectivamente rompieron el estado de excepción. Faltan todavía por declarar otros policías y la ministra fiscal que ha sido pedida por la asambleísta Guamaní. ¿Esto lo evacuarán hasta cuándo, asambleísta Venegas? Hasta el día viernes, porque el último en declarar es el doctor Carrión. Él tiene el derecho de intervenir durante 3 horas para hacer su exposición y dar las explicaciones que fueren del caso. Eso nos va a permitir a nosotros también aclarar las cosas que están saliendo, ¿verdad? Ahora, la esposa del defensor del pueblo, la señora Schettini, ha criticado la forma de sustanciar este juicio político, ha dicho que no se le da derecho a la defensa, que no se le permite a Freddy Carrión escuchar las comparecencias de quienes son convocados al seno de la comisión y que eso va en perjuicio de su defensa. Por ello ha interpuesto una acción de protección. Frente a eso, ¿qué puede hacer la Asamblea, doctor Vanegas? A ver, la señora esposa del doctor Carrión compareció el día viernes a la primera audiencia y se identificó como la esposa de él y estaba en compañía de un abogado. Lo cierto es que el doctor Carrión fue notificado con el inicio de este expediente y él compareció con un escrito. Pero en el escrito, él no señaló una casilla judicial, un correo electrónico y no designó un abogado. Yo pedí que se lea las disposiciones que hay en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Función Judicial que determinan que todas las personas deben tener el derecho a defenderse. Pero para eso, él tenía la obligación de designar un abogado defensor. Y cuando nos dijeron que estaba presente quien dice ser el abogado de él, le pedí, de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que muestre su credencial para que pueda actuar. Sin embargo, el abogado se resistió a entregar la credencial al secretario de la Comisión de Fiscalización y más bien hizo un espectáculo. Como usted comprenderá, solamente un abogado autorizado puede comparecer al proceso. No es que se le ha privado el derecho a defenderse. Ellos no han acreditado al abogado y estando presentes no se han acercado con su credencial de abogado para poder actuar. Nadie le ha impedido que estén presentes o que puedan hacer las preguntas que quieren, pero hay que cumplir con los procedimientos que están señalados en la Constitución. Así que no se ha vulnerado ningún derecho, ni al abogado del señor Carrión, ni a la esposa, que podría estar presente, pero evidentemente ella no puede intervenir, porque ella no es abogada. Claro, eso es lo que considera usted, asambleísta Vanegas, pero puede considerar lo contrario un juez ante quien recaiga este pedido de la acción de protección que tiene como fin último la invalidación de la primera jornada de comparecencias de este juicio político. Yo no considero eso, solo considero la Constitución y los tratados internacionales. Cuando usted es citado en un juicio, usted tiene la obligación de comparecer. Si usted comparece y no señala un abogado y no señala una casilla judicial, esa no es culpa de quien sustancia la causa, es culpa suya. Nosotros no podemos suplir sus errores, pero este día estaba presente el abogado y el abogado podía presentar su credencial. Es más, me acerqué a pedirle que presente su credencial para que pueda intervenir. Porque como usted comprenderá, en el país
hay cerca de 70.000 abogados. Yo no tengo la obligación de conocerlos a todos. Yo no sabía si el señor era abogado. Y él debió haber entregado su credencial en la secretaría de la comisión. No ante mí, porque yo no soy el que preside la comisión de fiscalización, pero él se negó a hacerlo. Y como usted comprenderá, si un abogado no se identifica, no puede intervenir en ningún tribunal, en ninguna diligencia administrativa o judicial. Así que tenga la plena seguridad que el juez constitucional que conozca la acción de protección le va a rechazar, porque el incumplimiento es por parte de quien dice ser abogado y no se identifica, no de la comisión y menos el doctor Vanegas, que no podemos nosotros permitir la participación de alguien que no se identifica como abogado y que además no está debidamente autorizado. Quiero invitarle a escuchar lo que dice la esposa del defensor del pueblo, Freddy Carrión, y a los amigos que nos siguen, escuchen también el punto de vista de ella, que hace relación precisamente a la primera jornada de comparecencias en la que acudió ella junto a su abogado, que es el tema que estamos hablando con el doctor Vanegas precisamente. Las audiencias son libres, son para el público, pero el momento que nosotros fuimos no constaba una lista en la que nosotros no estábamos, nadie de la defensa de Freddy Carrión. Quiere decir que no esperaban a nadie de Freddy Carrión en ese momento. Siendo una audiencia libre, pública, que podíamos estar cualquier persona, al inicio nos negaron y nos tocó esperar casi 15 minutos para que nos dejen entrar. Ahora, de todos los testimonios que han ido y que ustedes han podido escuchar, por ejemplo, el primer testimonio que nosotros reclamábamos, que no nos dejaron preguntar, el mayor Juan Fernando Ramos, él asegura que hubo flagrancia de que fue la Policía Nacional que trasladó a mi esposo a la clínica Atlas. Mintió. Nunca fue así. Jamás ningún miembro de la Policía Nacional trasladó a mi esposo Freddy Carrión a la clínica Atlas. Fue el médico que le fue a ver a su casa, que ya no tenía resguardo policial, que nunca tuvo resguardo policial, y fue el médico que le lleva a las 9:30 de la mañana a la clínica. Por lo tanto, se estaría mintiendo al país, mintiendo al presidente de la comisión, y estas cosas no nos dejaron repreguntar. Entonces, ¿de qué va a hablar mi esposo Freddy Carrión el 3 de septiembre? Solamente, ni siquiera puede escucharlos, porque ni siquiera una computadora se le ha permitido ingresar a la cárcel para que pueda defenderse en este juicio político, a pesar que tenemos 2 solicitudes y no ha sido permitido. Ahí tiene usted, doctor Vanegas. ¿Podría incidentarse el curso del juicio político con una acción constitucional que pueda conceder un juez a este pedido de la señora esposa de Freddy Carrión? A ver, en primer lugar, la Asamblea Nacional tiene que cumplir con medidas de seguridad y de bioseguridad. La señora no puede decir que no estuvo presente porque se la vio presente en el momento en que se instaló la sesión a las 8 de la mañana. Luego, cuando iba a ir el primer testigo, el mayor al que ella se refiere, se le pidió al abogado que se identificó como abogado de Carrión que presente su credencial. Es la obligación que él tenía que hacer, pero él no quiso presentar la credencial. Entonces, como usted comprenderá, puede estar el público presente, pero solo pueden hacer preguntas los abogados legalmente autorizados y que además se identifiquen. Eso es absolutamente claro. Y si eso no pasó, nadie le ha violado ningún derecho a la señora. Por otro lado, quiero decirle que el mayor rindió su versión. Como es normal, nosotros, los que estamos preguntando, tenemos que creer en lo que el mayor ha dicho. Sin embargo, en las declaraciones que se han dado el día de hoy, lo que dice la señora es totalmente acertado, porque el custodio del señor Freddy Carrión nos informó el día de hoy que el doctor Freddy Carrión nunca fue detenido ni retenido en la madrugada del día 16 de mayo, que se trasladó en el carro de un sobrino hasta el departamento que es de su propiedad, y que luego, por su propia voluntad, fue a la clínica Atlas a las 9:30 de la mañana. Lo que ella dice es cierto, pero esa es la labor que tenemos que tener quienes estamos haciendo el proceso de investigación. Quien ha mentido en todo caso es el mayor, no el doctor Vanegas y no el señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Nosotros lo que estamos haciendo
es hacer una investigación objetiva. Y tenemos ya una idea bastante clara de que ha habido contradicciones entre los policías que han intervenido esos 2 días, el 15 de mayo y el amanecer del 16. Pues bien, claro. Vamos a guardar entonces, doctor Vanegas, a que se sigan evacuando estas comparecencias y escucharle al defensor del pueblo, Freddy Carrión, su argumentación que, como ya lo anticipó usted, podría hacer uso de hasta 3 horas para defenderse de los cargos que le acusan en el marco de este juicio político. Queremos agradecer al doctor Ricardo Vanegas, asambleísta del movimiento Pachacutic y también interpelante del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Muchas gracias, doctor Vanegas. Muchas gracias a usted por la entrevista. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.